Bueno, buenas tardes, aprendices. Bueno, ya me confirmaron que me estaban escuchando fuerte y claro. Les doy una cordial bienvenida a la segunda conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ya les comenté en la primera conferencia, mi nombre es Diana Manjarres, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y ya estoy vinculada al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde, ya voy a cumplir 13 años de estar vinculada a esta maravillosa institución. Permítanme les comparto para las conferencias solamente tengo una regla, y es que si usted quiere hacer una pregunta, intervención o sugerencia, aporte lo que usted quiera, no tiene necesidad de levantar la mano, simplemente activa el micrófono y realiza su intervención. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Me confirman si están viendo la pantalla de Territorium en este momento. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, como ya saben, esta es la pantalla principal de Territorio. En esta parte nosotros encontramos los anuncios en donde yo les estoy indicando constantemente qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está la fecha de la grabación, el enlace, cuando se abre una unidad, cuando se cierra una unidad. Las grabaciones de las conferencias web, todas las indicaciones del curso yo se las voy a estar haciendo por anuncios. Es muy importante que ustedes estén verificando y leyendo los anuncios, eso les va a permitir mayor claridad en la información. Bien, listo. Y lo otro importante es que cuando entremos a Territorio nos dirijamos al panel de herramientas. En el panel de herramientas solamente vamos a estar en contacto con 3 botones: contenido de curso, foros, en el caso de que tenga alguna duda y quieras hacerla a través del foro de dudas, porque por contenido de curso también puedo ingresar. Y en el link de calificaciones, en el Territorio, en su pantalla les debe aparecer la palabra calificaciones. Bien, entonces nos vamos a contenido de curso, carpeta proyecto, y nos vamos a la carpeta de la actividad número 2. Aquí vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de formación y las evidencias. Vamos a iniciar con el material de formación, luego nos dirigimos a la guía para que nos indique cuáles son las actividades que vamos a realizar para esta segunda unidad, y posteriormente nos dirigimos al link de evidencias para mirar cómo vamos a hacer el cargue de esas actividades. Entonces nos vamos aquí al material de formación. Acá vamos a encontrar las indicaciones, vamos a encontrar el material de formación de manera interactiva y en documento PDF, y vamos a encontrar links para material de apoyo. Miren el material tan importante. Está la Gatizo para teletrabajo, la GTC 45, las lesiones musculoesqueléticas. Miren lo que hay para que ustedes puedan ampliar los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos vamos acá al material de formación de esta segunda unidad y me confirman que todos estén viendo en este momento un documento en PDF. ¿Sí? ¿Le están viendo en este momento un documento en PDF? Sí, señora, sí se ve. Bueno, para esta segunda unidad vamos a estar hablando sobre la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esta fase de planificación vamos a permitir establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, en la planificación debe evaluarse el estado actual de la implementación del sistema en la organización a partir de los resultados arrojados en la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que, como sabemos, se debe realizar con la resolución 0312 del 2019. Eso en cuanto a una breve introducción. La evaluación inicial e identificación de los peligros. De acuerdo con la normatividad vigente, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Decreto Único Reglamentario, el Decreto 1072 de mayo 2015, en su artículo 2.2.4.6.16, se establece que el empleador deberá realizar una evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades
en seguridad y salud en el trabajo, que le permite estructurar el plan anual de trabajo. Lo primero que nosotros debemos hacer, usted va a llegar a la empresa, usted realice esa evaluación inicial. Esa evaluación inicial usted la realiza con los estándares mínimos que nos da la resolución 0312 del 2019. Esta evaluación debe incluir los aspectos que se mencionan a continuación y esto les va a permitir pues una mayor orientación frente a cada uno de ellos. Acá pues se les da un repaso de los ítems que usted va a encontrar en esa evaluación inicial. Pues se verifica y si la empresa tiene la matriz legal, si tiene la matriz GTC 45, si tiene plan anual de trabajo, si tiene plan de emergencias, etcétera. Aquí están las líneas de cumplimiento. Por supuesto, se van a encontrar mucho más detalladas en la resolución, en la evaluación de los estándares mínimos de la resolución 0312. Los que deseen, yo las puedo enviar o al final me recuerdan y se las comparto en un archivo en Excel para que ustedes la tengan y la puedan analizar en sus empresas, donde al frente de cada ítem no cumplido o de cada no conformidad encontrada, usted puede colocar el plan de mejora o la actividad o la acción preventiva o correctiva referente a esa no conformidad encontrada. Todos los empleadores deben realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y accidentabilidad ocurrida en los 2 últimos años de la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua del sistema. Entonces, cuando nosotros debemos llevar unas estadísticas de accidentabilidad, incidentabilidad, morbilidad, mortalidad dentro de la empresa, de mínimo los 2 últimos años de registro. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Estos autorreportes son unos documentos que nosotros les debemos que enseñar a los trabajadores a diligenciarlos. Cuando el aprendiz realice la fase de planificación en su empresa, deberá diseñar un instrumento que le permita recolectar dicha información. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que es la evaluación, lo que lleva. Listo. Como nosotros sabemos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado sobre el ciclo DEMI o ciclo PHBA. ¿Qué hacemos en planear? Hacemos una organización. En hacer, aplicamos lo que organizamos en la primera etapa de planear. En verificar, hacemos una auditoría y un informe de auditoría que se lleva y se emite a la alta gerencia para que ella a su vez emita un informe de esa auditoría. Y en el actuar, en base a ese informe que realizó la alta dirección, se elaboren planes de mejora, acciones preventivas y correctivas que me va a permitir hacer nuevamente una planeación, una ejecución y auditorías y planes de mejora. Es decir, que es un ciclo que no termina. Aquí están las definiciones de planear, hacer, verificar y actuar. Este cuadro es un cuadro que yo les recomiendo sobre todo a los aprendices que digamos están empezando, aunque recordemos que ya a todas las empresas del territorio nacional, digamos entre comillas, han debido por lo menos pasar por 2 evaluaciones, por 2 auditorías. Porque esto se sacó desde el 2019 y se les ha dado plazo a las empresas para que vayan ejecutando. Pero es un cuadro que me puede ayudar mucho cuando yo de pronto no sé en qué fase está mi empresa. Entonces usted dice, pero yo no tengo ni idea, ¿será que estoy en hacer? ¿Será que estoy en verificar? ¿Será que estoy en actuar? Entonces esta tablita me permite a mí identificar en qué fase estoy. Si ya yo hice políticas, roles y responsabilidades, plan anual de trabajo, plan anual de capacitaciones, hice identificación de peligros, hice indicadores, objetivos, políticas, todo, yo estoy en la primera fase que es planear.
Si ya yo estoy, perdón, ejecutando todas las actividades implementadas en los sugeridas en los métodos de control en la matriz GTC 45, estoy comprando los suministros de todo lo que está en el plan de emergencia, estoy haciendo todo los tipos de contratación para que se hagan los exámenes ocupacionales, se está haciendo señalización en la empresa, yo estoy en la etapa de hacer. Si ya yo empecé a hacer ya las auditorías, ¿verdad? Ya yo estoy en la etapa de verificar. Y si ya esas auditorías fueron revisadas por la alta dirección y ellas a su vez emitieron el informe de la alta dirección y estamos elaborando acciones preventivas y correctivas para cada una de las no conformidades identificadas en esas auditorías, yo estoy en la etapa de actuar. Y repito, esas acciones preventivas y correctivas me van a llevar a mí a una planeación. Y repito, el ciclo se vuelve a abrir. Entonces, una tabla que me va a dar mucha luz sobre en qué fase de mi empresa está. También cuando nosotros hacemos la evaluación de los estándares mínimos, también nos amplía mucho el panorama. Metodologías para la identificación de peligros. Existen diferentes metodologías para la identificación de los peligros. La más usada o la más famosa es la matriz GTC 45, pero no es la única. Aquí el material de formación nos muestra otros métodos. No está reglamentado que todas las empresas tienen que implementar la matriz GTC 45 para identificación, control y evaluación de sus peligros. No. Usted puede escoger la metodología que por supuesto sea la más completa y se adapte a las necesidades y actividad económica de su empresa y por supuesto a la que usted mejor maneje. Entonces aquí el material de formación les muestra el método FINE, les muestra el BS 88800, ¿verdad? Les muestra diferentes. Nosotros vamos a aprender a hacer hoy la matriz GTC 45. En la matriz, aquí entonces vienen algunos conceptos sobre peligro, riesgos. Y aquí encontramos la tabla de identificación. Siempre hay una controversia, una polémica alrededor de estas dos palabras, porque se define peligro como fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, equipos e instalaciones. Y riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos o peligros. Si nosotros lo resumimos o lo queremos explicar de una mejor manera, en las dos hay una probabilidad, solo que en esta es más aumentada, ¿cierto? Digamos que aquí hay un 50% y aquí hay un 90% de que ocurra ese evento. Pero cuando nosotros lo llevamos a la práctica, ya es diferente, porque a mí no me interesa ni el 50 ni el 90, a mí me interesa el 0, a mí me interesa disminuir esa probabilidad, llámese de peligro, llámese de riesgo. A mí lo que no me interesa, a mí me interesa es que mi trabajador no se me accidente. Entonces, en la vida real, en el campo laboral, es más, no se juega tanto si es peligro o riesgo. Siempre yo le digo a los aprendices que en el tema de señalización nos guiemos más por la palabra peligro que por la palabra riesgo. Se ha demostrado que el ser humano tiende un poquito a contemplar más la palabra peligro que la palabra riesgo. O sea, usted ve la señalización, dice peligro físico o biológico y usted va a pasar, sobre todo en Colombia, ¿no? Pero si ve la palabra peligro, no digo que no va a pasar, igual pasa, pero ya lleva como una alerta mental. El cerebro como que dice pilas, que ahí decía peligro, mientras que la palabra riesgo no genera tanto impacto a nivel cerebral, por estudios que se han hecho. Entonces, esa digamos es como la diferencia entre riesgo y peligro, que a la final, en la práctica, no nos interesa como mucho. Esta tabla es una tabla muy, muy supremamente importante, porque nosotros, esto es una lucha, les puedo decir, con los aprendices,
porque todavía hoy por hoy estamos hablando de peligros físicos, biológicos, químicos y psicosociales. Y resulta que esos no son peligros, son una clasificación. Cada uno de estos grupos tienen un número de peligros. O sea, el peligro no es el biológico, el peligro es el virus, las bacterias, el peligro no es físico, el peligro es el ruido, la iluminación, etcétera. Entonces, cuando a algunas personas se les pregunta y se les dice, no, mire, ¿qué peligros identificó? No, yo identifiqué peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, y realmente esos no son peligros, es una clasificación, porque peligros químicos hay muchos, peligros físicos hay muchos, entonces realmente no estoy diciendo nada. Regálenme un segundito mientras conecto acá, que siento que se me está como el computador. Muy bien. Entonces esta es una tabla bastante interesante y que sobre todo es una tabla que se necesita estudiar. Entonces estos son los que hacen parte del riesgo biológico, estos son los que hacen parte de el riesgo físico. Por supuesto hay que estudiar de ruido, porque no le puedo llamar ruido a todo, de iluminación, porque hay excesiva o hay deficiente, entonces yo no puedo decir encontré iluminación, tengo que decir encontré iluminación excesiva o iluminación deficiente, qué tipo de vibración encontré. Para eso tengo que tener un poquito de profundidad de lo que es cada uno de los peligros, que aquí más abajo pues van a encontrar definiciones de cada uno. Lo mismo en temperaturas, escriben mucho temperaturas, sí, pero son extremas, por supuesto, pero frío, calor, listo, lo mismo de radiaciones, qué tipo de radiación está identificando. Con los químicos, lo mismo. Recordemos que cada químico viene con las especificaciones, y en esas especificaciones nos van a decir qué tipo de químico es, líquido, fibras, cancerígenos. Bueno, en la parte psicosocial siempre me gusta aclarar algo. No es gestión organizacional, no es un peligro, es la ausencia de la gestión organizacional, es lo que es el peligro. Estilo de mando despótico, grosero, es el peligro, porque estilo de mando no sería un peligro. Pagos impuntuales, ese es el peligro, porque pago no es un peligro. Genial que nos paguen, ¿verdad? Pero eso no genera un peligro. Cuando los pagos son impuntuales, son pagos atrasados, eso sí me genera una carga mental, un peligro, porque yo voy a tener un trabajador en una situación emocional con deudas y no va a tener el mismo rendimiento que si yo le pagara puntualmente. Los tipos de contratación, por ejemplo, las contrataciones por prestación de servicios, los contratos de 2, 3, 4 meses, que generan bastante riesgo, bastante inestabilidad emocional. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Contenido de la tarea, cuando las tareas son, las órdenes no son claras, las tareas son bastante complejas, eso sería lo que se generaría un peligro. En la parte de los biomecánicos, lo mismo, posturas, sí, pero ¿qué postura identificó? No es lo mismo los métodos de control para una persona que está sentada prolongada que para una persona que está de pie prolongada. No es el mismo método de control. Entonces, si yo identifico sentado, si yo coloco
Postura prolongada, cuando yo me vaya a implementar los métodos de control, voy a quedar perdida y me va a tocar devolverme. Por eso hay que ser lo más específico posible. En condiciones de seguridad, para mí, mecánico es un peligro independiente que debería estar acá en una casilla, lo mismo eléctrico, porque si notan, aquí está el grupo de peligros que pertenecen a mecánico, aquí está el grupito de peligros que pertenecen a eléctrico, lo mismo pasa con locativo, aquí está el grupo. Aquí yo difiero un poquito con esta clasificación, pero yo entiendo un poco digamos, la orientación que quiere dar el que relata el cuadro, y es aquellos peligros que están relacionados con los aparatos tecnológicos o con los equipos que se manejan con tecnología, que pueden producir fugas, derrames o incendios. Pero si usted analiza un poquito mejor, una fuga, pues, bueno, una fuga digamos que podría ser un peligro, pero ya yo tengo que ser mucho más específico. ¿Cuál es la fuga? No, porque el tanque se agrietó, entonces ese es el peligro, el tanque está agrietado, por eso se genera la fuga. Una explosión no sería un peligro porque ya ocurrió la explosión y ya me generó un daño de cualquier magnitud, entonces sería un accidente. Lo mismo con derrames y lo mismo con incendios. Entonces aquí siempre lo mismo con accidentes de tránsito. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar eso. Bueno, accidente de tránsito es un peligro, no porque ya ocurrió el accidente y yo identifico peligros y los controlo para prevenir accidentes. Entonces accidente no es un peligro, es eso, un accidente. Entonces, ¿cuál podría ser ahí? Bueno, ya tendría que irme yo a las fallas directas del automotor, ¿verdad? Que tiene el cable del motor, o el freno, el aceite no tiene aceite de frenos o tiene fallas, y ya yo me voy directamente a la falla de ese automotor. Aquí en la parte de públicos, pues nos vamos a lo mismo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso de que la inseguridad, más que todo, calles solas, empresas que están demasiado lejanas, con unas vías de acceso bastante, y que hay una posibilidad de que pues ocurran los robos, los atracos, o empresas donde se manejan altas sumas de dinero y las personas pueden ser afectadas por atentados, etcétera. Y lo mismo en fenómenos naturales, que pues ya sabemos lo que puede pasar, que son eventos sumamente fortuitos. Entonces, aprendices, yo los invito a que ustedes repasen y estudien muy bien este cuadro. Para mí, una persona que diga saber de seguridad y salud en el trabajo debe saberse este cuadrito. Digamos que no maneje normatividad, digamos que no maneje mucho la parte de rutas de acceso, planes de emergencia, digamos que no maneje mucho la tabla de enfermedades. Pero si usted no sabe identificar un peligro, sí es verdad que apague y vámonos. No, ni siquiera muestre ese certificado por ningún lado, porque no tiene sentido. Entonces sí los invito a que ustedes y que de manera lógica lo analicen, y cuando estén en sus empresas ustedes puedan identificar correctamente cuáles son los peligros ocupacionales. Y aquí miren, les explican cuáles son los biológicos, cuáles son los físicos, y ya les empiezan a especificar, por ejemplo, el ruido. Miren, les habla de los 85 decibeles por puesto de trabajo, vibraciones. Esto uno se lo tiene que saber, porque si yo voy a la empresa, yo tengo que hacer una inspección. Es de las primeras cosas que yo voy a hacer después de hacer la evaluación de los estándares mínimos, y tengo que plasmarla en mi GTC 45. Listo. Entonces sigamos. Aquí vienen los instrumentos para la recolección de la información, que es esta matriz que ahorita la vamos a mirar, yo se las enseño ahorita. Y aquí encontramos lo primero que nos pide la tabla, que son los procesos, las actividades y las tareas.
Porque una persona que vaya a realizar una matriz GTC 45 o cualquier tipo de matriz de identificación de peligros debe saber paso a paso de lo que realizan sus trabajadores. Siempre digo este ejemplo: si la empresa es de construcción, usted en teoría debe saber hacer un edificio. En teoría usted debe hacer una pared, en teoría. Entonces tenemos que saber cuáles son los procesos, cuáles son las actividades y cuáles son las tareas. Y aquí les dan ejemplos de, por ejemplo, que podría ser un proceso, que podría ser una actividad y que podría ser una tarea. Ejemplo número 2, identificación de peligros, controles existentes. Esto se los voy a explicar ahorita junto con la tabla, pero quiero que vean que esta información que les voy a dar está aquí en el material de formación. Esta fórmula también la vamos a mirar. Estos cuadros también lo vamos a repasar ahorita y lo vamos a entender. Y vamos a ir que ahorita se los explico. La valoración del riesgo también lo vamos a mirar. Los criterios para establecer los controles y las medidas de intervención, y esta parte de eliminación, sustitución, control, ingeniería, control administrativos y equipos y elementos de protección personal lo vamos a profundizar en la unidad número 3. Más ejemplos de ruido, de ejemplo de algunos peligros, que solo les va a servir mucho para hacer la matriz GTC 45. Y ahorita retomamos esta parte. Entonces viene la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la evaluación inicial. Luego de realizar esta evaluación inicial, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, ya vamos a tener una perspectiva realista de la seguridad y salud de la empresa, lo que les dije. En esta planificación que verificamos cumplimiento de las normas a través de una matriz legal, fortalecimiento de los componentes importantes como son objetivos, políticas, planificación, aplicación, evaluación inicial, recordando que las políticas deben ser socializadas, deben ser elaboradas con la participación de los trabajadores, socializadas, públicas y firmadas por el representante legal, igual que los objetivos. Mejoramiento continuo, definir prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo, objetivos, plan anual de trabajo, plan anual de capacitación, indicadores y definir los recursos, los diferentes tipos de recursos que se van a utilizar durante todo ese año de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como decíamos que las políticas son bien importantes y se deben realizar junto con la participación de los trabajadores, encontramos acá qué son las políticas, requisitos de las políticas de seguridad y salud en el trabajo cuando se vayan a elaborar, lo mismo que los objetivos, y aquí se les dan ejemplos. Ustedes dicen, pero es que mi empresa no tengo políticas. Aquí se le dan ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Lo mismo pasa con los objetivos, que tienen que ser claros, medibles, cuantificables, adecuados para las características, ser coherente con el plan anual de trabajo y con el plan anual de capacitaciones, etcétera. Y aquí les dan ejemplos de deben ser revisados mínimo un año, porque cada año se debe actualizar el sistema de gestión. Y aquí, estaba buscando. Aquí encontramos ejemplos, ¿cierto? Si usted dice, pero ¿yo cómo hago los objetivos? Aquí le dan algunos ejemplos para que usted se pueda orientar y pueda irlo organizando dentro de su empresa. Y los diferentes indicadores de estructura, procesos y resultados. Y también les dan ejemplos de eso. ¿Listo? Para que puedan hacer las mediciones pertinentes. Más ejemplos. Comunicación y técnicas y métodos. Nosotros somos unos capacitadores. Nosotros tenemos que todas las actividades que nosotros hacemos en seguridad en el trabajo, transferírselas a los trabajadores. El trabajador tiene que saber prácticamente todo lo que yo sé. También deben ser expertos en identificar peligros. Y para que ellos sean expertos en identificar peligros, en llenar formatos, en llenar los formatos de identificación de actos y condiciones subestándar, por ejemplo, yo debía haberlos capacitado en eso y primero debía haberle explicado qué es un acto subestándar y qué es una condición subestándar.
cuáles son los peligros a los que están expuestos, cómo tienen que manipular los elementos de protección que les estoy entregando, cómo se hacen, qué son unas políticas, cómo se hacen las políticas, qué son unos objetivos y cómo se hacen los objetivos. Prácticamente lo que yo hago, debo enseñárselos a ellos, porque ellos son mis ojos. Yo no puedo estar en todas las áreas de la empresa al mismo tiempo, pero como ellos sí, ellos manejan mucho más actividades, procesos y tareas. Si yo logro articularme con los trabajadores, voy a hacer un equipo genial y mi sistema va a ir circulando de manera favorable. ¿Qué no se debe hacer? Ser los supervisores, ser la persona que controla, ser la persona que acosa al trabajador, porque si un trabajador, ya yo lo he encontrado 2, 3 veces sin un elemento, por poner un ejemplo, porque es lo que más nos identifica a nosotros. Entonces, yo lo he encontrado, no es culpa del trabajador, ¿sí? Y yo no me voy a atacar y te vamos a echar y entonces ya yo voy a pasar un reporte, voy a pasar un memorando, porque yo le voy a generar, recordemos que ese es su sustento. Y el trabajador después se va a colocar ese casco que muy seguramente le aprieta, le pesa, porque él tiene algún tipo de, no sé, sufre de algo que no lo había manifestado, y se lo va a colocar a la fuerza y se me va a accidentar el trabajador. ¿Quién generaría ese accidente? Yo lo generaría. Y no solamente por un reporte ni por nada, sino porque es un ser humano al cual yo estoy presionando. Y yo me convertiría en un peligro psicosocial dentro de mi empresa. Y es muy triste decirlo y es muy triste reconocerlo, pero como esto no nos sensibilizan en las áreas educativas, lo que yo más me encuentro cuando estamos en la práctica en una empresa son CISOs, prevencionistas, HSQ, que están en esa postura, de las que supervisan, de las que exigen, de las que gritan, de las que son las jefas o los jefes. Y realmente esa no es nuestra posición. Nosotros no somos jefes, nosotros no somos supervisores. Nosotros tenemos que tener una pedagogía. Nosotros somos profesores, somos ingenieros, somos abogados, somos médicos, somos psicólogos, somos todos. Y es lo que a mí me parece muy bonito de esta profesión. Es hermosa. Entonces acá tenemos que implementar dentro de la empresa técnicas y métodos de comunicación. El material de formación les muestra cómo hacer esas técnicas y métodos para poder hacer la recepción de la información, metodologías, comunicación interna, cómo, construir un clima de confianza y motivación. Y eso es lo que, no sé si usted conoce alguna CISO, porque yo conozco muchas, que definitivamente hacen las investigaciones de accidente para demostrar que el trabajador tuvo la culpa. Si ocurre un accidente de trabajo, lastimosamente, tu sistema falló. Porque eres un ser humano, no porque eres bruto, bruta, no porque eres incompetente, inepto, no, porque somos seres humanos. ¿Y qué me va a permitir a mí ese accidente? Identificar las causas, implementar metodologías para que ese accidente no se vuelva a repetir. Pero allá lo que tengo que tener yo muy claro, definitivamente, mi sistema falló. Mis métodos de control fallaron. Mis protocolos de seguridad fallaron. No es que el trabajador. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy consciente. Las diferentes herramientas, entrevistas, correos electrónicos, para poder circular esa información y que no quede en mí. Herramientas de gestión, cartas carteleras, cuadernillos, folletos, ya les voy a explicar por qué toda esta cantidad de canales informativos. El plan anual de trabajo, qué es el plan anual de trabajo, cómo se articula ese plan anual de trabajo y un ejemplo de cómo, y usted dice, ay Dios mío, ¿yo cómo hago ese plan de trabajo? Aquí se les da un ejemplo. Debe tener objetivos, metas, actividad, un responsable y la fecha en la cual usted lo va a realizar. Es importante porque esa es mi ruta, mi camino. Todos los días yo llego, abro mi matriz, miro y voy por mi plan anual de trabajo. Verifico la fecha, mañana hay que hacer tal cosa, pasado mañana hay que hacer tal cosa. Y no solamente, como se la pasa en las CISOs hoy, que tristemente se dice, están llenos de formatos de altura, y llenos de permisos de trabajo. Ese no es solamente el trabajo de nosotros, lo mismo el plan anual de capacitaciones.
la parte de capacitación y aquí hay un ejemplo. Si usted dice, ¿cómo hago ese plan anual de trabajo? Aquí se les da un ejemplo de eso. Por supuesto, las capacitaciones deben ir muy dirigidas sobre todo a los peligros prioritarios que usted identificó en la matriz, para que puedan los trabajadores estar atentos, que conozcan cuáles son esos peligros y los puedan identificar y aprender a la implementación de los controles. Y aquí era la parte que yo les decía que por eso es importante las técnicas de comunicación, porque nosotros trabajamos con adultos. Y el aprendizaje con adultos no es el mismo aprendizaje que con los niños. Los niños aprenden jugando, pero nosotros, los adultos, no. Y podemos tener población trabajadora analfabeta, podemos tener población trabajadora, ya con niveles académicos hasta de postdoctorado, y yo no les puedo transmitir la misma información a todos, yo tengo que tener eso. Entonces acá se les da algunas características para que ustedes manejen esa educación para adulto, que cómo lo va a manejar, qué tiene que hacer, para que ese adulto pueda captar ese conocimiento de la mejor manera, independientemente del nivel académico que maneje. Entonces ya yo los voy a agrupar y yo voy a decir, bueno, a esto les voy a explicar de esta forma, a esto les voy a explicar, a esto simplemente con un folleto, ellos me van a entender, pero a esto sí voy a tener que hacerles un video, mostrarles un video, algo visual que les quede mucho más fácil. Eso se llaman estilos de aprendizaje. Y les dan algunos ejemplos de estrategias para que usted pueda enseñar. Que el objetivo, ¿cuál es? Que ellos me identifiquen peligros, que ellos manejen todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Bueno, entonces permítanme que les estoy abriendo la plantilla para explicar eso. A territorio, listo. Entonces, una vez habiendo repasado el material de formación, vamos a mirar la guía de aprendizaje que nos va a dar la indicación de qué es lo que tenemos que hacer. La encontramos acá. Profe, yo tengo una duda, pero con algo respecto ahí a la plataforma. Bueno, entonces, déjala para el final, ¿te parece? Y yo les despejo todas las dudas que tengan con referente al manejo de la plataforma. ¿Listo? Para los que no tengan dudas, se puedan retirar ahora y no se haga tan largo la conferencia, la grabación. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos la competencia en la guía de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, una presentación, introducción, y acá abajo encontramos cuáles son las actividades para esta unidad número 2. Lo primero que nos dice es que debemos que hacer una evaluación. Luego que tenemos que hacer una matriz, ¿cierto? Y tenemos que hacer una actividad interactiva de peligros y riesgos en sectores económicos. Son 3 actividades que tenemos que hacer. Bien, la matriz dice que contenga al menos 5 ejercicios, o sea, 5 peligros identificados y evaluados. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos nuevamente para acá, para territorio. Todos están viendo territorio. Sí, señora, estamos acá. Listo. Y cuando ya hayan visto la guía, nos vamos para acá donde al link nos dice evidencias y vamos a encontrar las mismas actividades. En este link yo le voy a dar clic ahí y me va a direccionar para que yo haga la evaluación de la unidad número 2.
yo le voy a dar clic acá y me va a permitir descargar un documento en Excel con una matriz que es la que yo voy a llenar con mínimo 5 peligros evaluados. Y cuando ya la tenga lista, le voy a dar clic acá y me va a desplegar una página en donde yo voy a subir esa actividad que ya yo desarrollé. Y aquí está la actividad de sectores económicos. Aquí va usted a descargar un documento en Word y aquí va a ser una actividad. Vamos acá a la actividad. En esta actividad, ¿están viendo la actividad de sectores económicos? Miren, aquí le doy clic para hacer la actividad interactiva. Y aquí tengo que darle clic para ver el documento. Un documento en Word. Vamos a bajarlo. ¿Listo? Entonces, esta actividad, ¿cómo la voy a hacer? Cuando yo le dé clic acá, me va a abrir aquí. ¿Sí están viendo los sectores económicos? Estos son juegos. En donde el juego consiste en que yo tengo que identificar, ellos me hacen una pregunta y yo identifico el peligro. Yo voy a escoger 3 peligros, los que yo quiera. Recomendaciones, cojan un peligro que usted conozca. Por ejemplo, si usted nunca ha trabajado en un hospital, nunca se ha enfermado ni se enferma un familiar, usted prácticamente los hospitales no lo conoce, no se vaya a meter acá, porque le va a quedar un poco más complejo. Pero si por el contrario usted trabaja en la industria, en la construcción, ingrese a ese y haga ese jueguito porque le va a quedar mucho más fácil. ¿Listo? Entonces va a escoger 3. Cuando termine el juego le va a aparecer un puntaje, felicitaciones, usted le va a tomar un capture a cada uno de esos juegos y aquí están viendo un documento en Word. Confírmeme. Sí, ahí se ve. Listo. Y aquí esas capturas, acá coloco el primer capture de la actividad económica en una que escogí, el otro de la actividad económica, aquí coloco el nombre, y aquí coloco el tercer pantallazo, y aquí coloco conclusiones generales o alcances o consecuencias o medidas de intervención relacionadas con esas actividades económicas que yo escogí. Esa es la actividad. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, hasta ahí todo claro. todo claro. Perfecto. Entonces acá yo le voy a dar clic y me va a descargar un documento en Excel. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Listo. El documento en Excel que usted se va a descargar de allá tiene una diferencia con este que está viendo acá. Este que está viendo acá está formulado y ahorita les explico por qué. Entonces, yo lo que voy a hacer es que se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp y también en el anuncio de la grabación se lo voy a juntar para que usted lo descargue y lo tenga con las fórmulas. Ya les voy a explicar por qué son importantes tener las fórmulas ahora. Miren esta matriz TC45 que comience preguntándome ¿qué? Procesos, ¿cierto? Lo que veíamos en el material de formación. Lo primero que me dice la matriz, dígame los procesos. Dígame los procesos. Aquí está. De su empresa. ¿Cuáles son esos procesos? ¿En dónde se da ese proceso? ¿Cuáles son las actividades de ese proceso? ¿Cuáles son las tareas de cada una de esas actividades? Entonces yo puedo tener en mi empresa 2 procesos, 3 procesos, 5 procesos, 10 procesos. De cada proceso yo voy a sacar las actividades y de cada actividad yo voy a sacar las tareas. ¿Qué más me pregunta la tabla? Que si las tareas son rutinarias o no rutinarias. Por supuesto, las tareas no rutinarias son de más alto riesgo que las rutinarias, porque ya el trabajador lleva una secuencia mecánica, lo que realiza todos los días, y ya su cerebro está preparado. Todos los días le hago la charla de seguridad, todos los días aplicamos los procedimientos de seguridad, pero cuando la actividad es no rutinaria, la tarea es no rutinaria, ya me aumenta un poquitico la probabilidad de esa incidencia de evento. Entonces yo tengo que estar un poquito más alerta. Me dice que describa ese peligro, que lo clasifique, que diga cuáles son los efectos posibles en la salud, que diga si hay controles existentes cuando yo hice una inspección en fuente, medio o en el individuo o en el trabajador,
y me dice que le haga una evaluación de riesgo. Entonces devolvámonos acá. Vamos a poner ejemplos. El proceso se llama fabricación de muebles de madera. ¿Dónde lo realizan? En la empresa que yo hice la inspección, tiene un taller. Listo. ¿Qué actividades? Bueno, hay varias actividades. Todo lo que es la recolección, el lijado de las maderas. Pero yo escogí la actividad elaboración de una silla, porque también elaboran closet, etc. Pero yo escogí la actividad elaboración de una silla. Y dentro de la elaboración de una silla, pues viene seleccionar la madera, cortar, lijar, pulir, pintar. Y yo escogí cortar la madera. ¿Listo? Me preguntan que si es rutinaria. Sí, en la empresa todos los días cortan las maderas porque todos los días hacen sillas. Me dicen cuál es el peligro que de cada tarea yo voy a escoger un peligro. Aunque en una tarea yo puedo tener puedo encontrar varios peligros. En ese corte de la madera que encontré, que hay ruido, porque tiene una máquina que es la cortadora de la madera, que me genera un ruido. Por supuesto, yo tengo que tener en cuenta la clasificación, las características del ruido, que tienen que, los valores límites permisibles son de 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Entonces yo tengo que saber que para que yo pueda identificar si eso es ruido o no, tengo que hacer una sonometría. O sea, eso no es que yo llegué y dije eso es ruido y listo. ¿El ruido a qué clasificación pertenece? Físico. Efectos en la salud que causa hipoacusia o sordera. Controles existentes, yo puedo colocar acá, bueno, ellos tienen sus protectores auditivos de marca tal, para tantos decibeles, porque ya se suele, o sencillamente decir, la máquina está encerrada, o decir, la máquina tiene algún sistema de silenciador, ¿ya? Pero en la que yo hice no encontré ningún control existente. Entonces paso acá. ¿Qué me dice el material de formación que tengo que hacer? Después que yo identifiqué procesos, actividades y tareas, después que yo identifiqué los controles existentes, ¿verdad? Aquí hay ejemplos. Tengo que evaluar el riesgo. Para hacer esa evaluación del nivel de riesgo, NR, me dice que la fórmula es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, pero que el nivel de probabilidad NP es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Y eso dónde lo saco? Pues la tablita, hay una tablita con valores, ¿cierto? Que yo lo que tengo que hacer es como esto es una valoración muy subjetiva, se recomienda que usted maneje muy bien el conocimiento de esos peligros. Y ese conocimiento le va a permitir aumentar la objetividad al momento de darle un puntaje. Entonces, vámonos para la guía, porque para estar viendo la tablita acá, yo la tengo acá. Entonces me dice que tengo que sacar el nivel de probabilidad, que es la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces aquí está la tablita del nivel de eficiencia. Entonces me dice, dale 10 si ese ruido, porque estamos evaluando el ruido en este momento, es muy alto, 6 si es alto, 2 si es medio. Vamos a decir que yo le voy a dar un 6, ¿verdad? Evalué, se han detectado algunos peligros, no, yo le voy a dar un 6, ¿cierto? Y que en el nivel de exposición, si es continua, si es frecuente, si es ocasional, si es esporádica, yo le voy a dar un puntaje. Entonces vamos a decir que sí, digamos que es continuo, entonces yo le voy a dar un 4, ahí está el 4. Miren cómo inmediatamente la tablita la cambia, ya saqué el nivel de probabilidad. ¿Qué hice? Simplemente coloqué aquí dos números, colocando esos dos números me dio el nivel de probabilidad. Pero me dice que ya saqué el nivel de probabilidad, o sea, ya tengo para poder sacar el nivel de riesgo. Ahora voy a buscar el nivel de consecuencia. ¿Cómo busco eso? Otra tablita. El nivel de consecuencia, dale 100 si se van a morir, dale 60 si es muy grave, dale 25 si es grave. Entonces yo le voy a dar, ay, se me desconectó eso. Yo le voy a dar, vamos a darle 25 y enter. Ahí salió inmediatamente el nivel
de riesgo en la interpretación. ¿Cuánto dio? ¿Qué número dio? Espera un momentico, aprendiz. ¿Alguien me dice qué número dio de resultado final? ¿Qué valor dio el nivel de riesgo? 600. Así es. Entonces el nivel de riesgo es 600. Entonces de ahí me hacen otras preguntas. ¿Qué más preguntas me dicen? Me dicen que de la interpretación de ese riesgo. Esa interpretación de ese riesgo también está acá. Miren. Aquí está la tablita, la misma tablita que les mostré allá, para sacar el nivel de eficiencia, para sacar el nivel de exposición, sino que aquí hay un error. O sea, aquí está para sacar el nivel de probabilidad. Y aquí está la intersección. Miren, si nosotros buscamos 24 y 25, 24 el nivel de probabilidad, 24 está aquí, ¿cierto? Ah, no, aquí. Y 25 el nivel de consecuencia está aquí, miren la intersección. ¿Y qué número me dio aquí? 600. Entonces vamos a ver la interpretación de ese riesgo. Aquí está la interpretación. Si está entre 4 y... Uy, está en 1. Situación crítica, copio. Ese peligro está en situación crítica. La aceptabilidad del riesgo. Aceptabilidad del riesgo. Como aquí me dijo que está en nivel 1, el nivel de riesgo es 1, yo copio aquí que me dice no aceptable. No aceptable. Listo, eso es todo. Y luego acá, ya yo habiendo evaluado, y miren que me da en rojo, me da crítica, ¿cierto? Me dice que tengo que suspender actividades inmediatamente, tengo que implementar métodos de control. Hasta aquí les voy a explicar matriz GTC 45 porque para la unidad número 3 vamos a hablar exclusivamente de esto como segunda parte. Vamos a hacer una matriz de jerarquización solamente explicando, cada uno de estos niveles de jerarquización. Así que si usted lo quiere completar no hay ningún problema, pero en la unidad número 3 vamos a hablar solamente de esto. ¿Alguien tiene preguntas de cómo se hace la evaluación? Miren, si yo me voy acá, sino que no sé qué le pasará a esto. Aquí también me aparecería la tablita igual de aquí. Sino que acá se chuecó y no. Si alguien sabe de esta parte, lo puede arreglar. Y miren, y lo mismo acá. Bueno, aquí también debería. Pero ya aquí la tenemos también en las tablitas. ¿Preguntas? De esta misma forma vamos a evaluar de esta misma forma evaluamos COVID, por ejemplo. De esta misma forma evaluemos ¿qué más aquí evaluamos? Carga mental. De esta misma forma evaluamos movimiento repetitivo. Y de esta misma forma evaluamos piso de desnivel, por ejemplo. Listo. Listo. Y le hacemos la evaluación. La recomendación, ¿cuál es? Que usted lo haga en un ambiente laboral. Entonces usted escoge una empresa, lo puede hacer con una empresa en donde trabaje perfecto. No estoy trabajando, hágalo en la última empresa que usted trabajó porque ya usted se conoce cuál era la actividad económica, cuál eran los procesos de actividad y tareas de esa empresa.
No es que yo no he trabajado nunca y cómo hago, busque una tienda, una banistería, una donde hacen, confeccionan ropa, de ahí del barrio, vaya y dígale, hágale una pequeña entrevista, ustedes qué hacen aquí, a qué horas entran, a qué horas trabajan, cuánto tiempo ustedes mantienen esa máquina, y a medida que ella le vaya diciendo qué es lo que ella hace, usted se le va, mire, ya hace movimiento repetitivo, sentado prolongado. Entonces ya tiene carga mental porque le llegan las clientas y mucho trabajo y a veces no alcanza a entregarlos, y entonces todo eso les va dando a ustedes una idea para que ustedes puedan identificar, pero se necesita que se hagan, se unan a una empresa, lo hagan en base a una empresa. Y si no, porque es que la empresa no hay, yo no puedo, entonces pregúntele a Google, muéstrame una empresa de algo, cómo hacer un gym, por ejemplo. Entonces Google le va a mostrar cómo hacer un gym, y ahí, en base a eso, ustedes lo realizan. ¿Listo? ¿Preguntas? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, listo. Entonces nos vamos acá. Bueno, esas son las actividades que hay que realizar. Mira aquí. Entonces, esas son las actividades que hay que realizar. Evaluación, clic, hacemos evaluación. Matriz, aquí al descargar, darle clic, van a encontrar una matriz GTC 45 como la que yo les acabo de presentar, solo que no tiene las fórmulas. La realizan y cuando la tengan realizada la suben aquí en ver evidencias. Y luego la actividad interactiva, que primero tienen que jugar, tomar el capture, descargar el documento, adjuntar los pantallazos y luego subirlos aquí en evidencias. ¿Listo? Bueno, aprendices, entonces muchísimas gracias por haberme acompañado en esta segunda conferencia web. Voy a finalizar la grabación y me quedo con la aprendiz o con los que tengan dudas, bueno, cualquier duda, sobre todo si tienen de manejo de la plataforma. Yo les voy a estar y les he estado enviando y les voy a seguir enviando muchos tutoriales que yo misma les he realizado para manejo de la plataforma, para que se les haga mucho más fácil, no solamente hagan este curso, sino que continúen capacitándose. Entonces, pero ya termino la grabación y me quedo con los que tengan duditas y las despejamos de una vez de manejo de la plataforma. Muchísimas gracias por haberme acompañado, que tengan todos una excelente noche.